Mi nombre es Roberto Colector y antes de recibir el Espíritu Santo, yo era muy nervioso, muy desesperado, tenía mucha ansiedad de no estar quieto, era inquieto. Yo traigo el carácter de mi madre. Mi padre era muy pasivo, pero mi madre era muy explosiva. Con mi esposa yo era muy agresivo. Lo que yo hacía con ella era que la golpeaba, porque yo estaba muy alterado, tenía el temperamento muy alterado de más, no lo normal, estaba de más. Desgraciadamente porque yo era adicto a las drogas. Aparte de la adicción de la droga, el estructuramiento que yo llevé, un régimen que yo llevé desde los 14 años, yo llevé un régimen muy fuerte, un estructuramiento, una disciplina que no muchos la aguantan. Me estructuraron de esa manera, salí de ese lugar y desgraciadamente yo lo empleaba en la vida de mi familia, de mi esposa. Lo que a mí me enseñaban era ser muy agresivo, no tener compasión de nadie. Yo era una persona que no tenía sentimientos, no tenía amor por nadie. Yo trataba a mi esposa con una indiferencia como si yo estuviera tratando a un hombre. No me podía ella levantar un poquito la voz porque yo ya estaba encima de ella 3 veces más, 4 veces más. Los vicios afectaron tanto económicamente como moralmente, económicamente. De todas las maneras nos afectó el vicio, tanto en mi persona como en mi esposa y en mis hijos. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal, llegué por medio de mi esposa. Ella luchó para que yo llegara. Y cuando yo llegué empecé a escuchar que era necesario uno buscar el Espíritu Santo. Como esposo ya recibido yo el Espíritu Santo, mi desesperación, mi nerviosismo, mi mal carácter cambió. Yo miré la manera en que cambió mi ser. Cambió en la manera de que ya podía estar en un lugar tranquilo. No estaba nervioso, Cambió la manera de observar, la manera de hablar, la manera de expresarme. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, a mi esposa le di más valor, porque la manera que ella trabaja en la casa, la manera como ella me recibe, ahora yo la valoro más como nunca yo había valorado a una mujer. Gracias a Dios ahora somos más felices, tenemos más tiempos para nosotros. Antes no teníamos el tiempo de salir a comer, de salir juntos. Gracias a Dios ahora estamos más unidos. Platicamos más bien, tenemos ahora una relación de pareja, de matrimonio. Gracias a Dios todo cambió, la trato diferente a como la trataba antes. Gracias a Dios que el Espíritu Santo me transformó a un buen esposo.